Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana para recibir notificaciones. Cuando la fe parece que va a acabar y no encuentres coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón, tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario, verás tu nombre ahí salvado por gracia. Tienes que orar. Cuando la fe parece que va a acabar y no encuentres coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón, tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario, verás tu nombre ahí salvado por gracia. Tienes que orar. Conoce a aquel que dio la vida, es Jesús, mi Señor. Él te sostiene con su mano poderosa, por amor lo salvó. Tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario, verás tu nombre ahí salvado por gracia. Tienes que orar.
Bienvenidos amigos a nuestra serie que estaremos estudiando los próximos estudios en los próximos días, que es una jornada de fe. Y estaremos estudiando un personaje específico, y ese personaje es el personaje de Abraham. Pero antes de poder comenzar nuestro estudio, les invito a inclinar su rostro para poder tener una oración. Señor, a través de este estudio, no solamente hoy, pero toda esta serie, pedimos que tú nos guíes a través de tu Espíritu Santo, conforme a tu promesa, que tú nos enviarías el Espíritu Santo y que Él nos guiaría a toda verdad. Ese es nuestro deseo, que Él nos pueda convencer, Señor, de justicia, de juicio y de pecado, Padre mío. Que Él nos hable directamente. Y te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Me gustaría repasar algunos pasajes de la Biblia para ver por qué es que estamos estudiando este personaje y específicamente su vida. Para esto vamos a ver primeramente en Romanos capítulo 15 y vamos a leer el versículo 4. Encontramos aquí que estas historias el Señor las grabó y nos las dejó con un propósito. Dice aquí la palabra de Dios: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Con qué fin? A fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Estas historias, y específicamente la vida de Abraham que estaremos estudiando, es para tu enseñanza. Y el Señor desea que tu paciencia aumente. Desea que la consolación de la historia te pueda consolar en tus aflicciones y pruebas. Y más que nada, desea darte esperanza, porque esta jornada de fe realmente es una jornada también de esperanza. Veamos aquí a Santiago capítulo 5, porque a veces me he puesto yo a pensar, especialmente cuando primero comencé a leer la Biblia, que estos personajes eran personajes especiales, muy diferentes a nosotros. Y obviamente, como eran favorecidos por Dios, ellos obviamente tenían talentos y habilidades que hoy en día nosotros ya no tenemos, por lo menos así pensaba yo. Pero nota lo que nos dice Santiago capítulo 5 y el versículo 17, hablando de Elías, y allí también se puede incluir los otros personajes bíblicos. Dice la Biblia que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. En este caso, pudiéramos pensar también de Abraham como un hombre que estuvo sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, que nos deja saber que él también tuvo batallas como nosotros. Él también tuvo que luchar contra diferentes ideas que iban en contra de los principios de Dios. Vemos entonces aquí que la historia de Abraham no se nos deja solamente como un lindo cuento. No, es una historia de un personaje al que nos podemos nosotros relacionar, porque él tenía también tentaciones como tú y yo tenemos, pruebas como tú y yo tenemos, y estaremos mirando por el transcurso de su vida que él también enfrentó problemas como los que tú y yo enfrentamos. Nota lo que nos dice aquí 1 Corintios capítulo 10. Yo creo que específicamente para nosotros estas historias son muy relevantes, aunque fuese hace muchos años que sucedió esta historia, pero pareciera que son aún más relevantes hoy en día que aquellos. 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 11 nos dice lo siguiente: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Y quiénes nosotros? A quienes han alcanzado los fines de los siglos. No solamente se dejan estas historias para animarnos, para darnos esperanza, consolación y paciencia, y para que aumente nuestra paciencia, pero nos dice aquí que están escritas como ejemplos, pero específicamente ejemplos ¿para quién? Para nosotros que vivimos en los últimos días. ¿Y por qué será eso? Bueno, pareciera que el ejemplo de Abraham y las batallas que él enfrentó aumentarán más y más y se mirarán con más frecuencia en los últimos días. Más personas necesitarán este ánimo, porque sabemos que en los últimos días Satanás, sabiendo que su tiempo es corto, trabaja aún con más esfuerzos, o se puede decir con más ayuda, más sabiduría. Nos dice lo siguiente en la Biblia sobre la experiencia de Abraham. Y a través de su jornada y experiencia, es realmente simple un ejemplo para ti. Porque tú no puedes regresar a andar en los pies de Abraham.
Pero hoy en día el Señor te da las mismas oportunidades que le dio a él también. Y sabemos algo sobre la historia de Abraham en relación a nosotros también. Y eso es que el Señor, cuando dice ejemplo, la Biblia allí en el original se refiere como un modelo. Ustedes han visto que para los arquitectos que están a punto de hacer un edificio grande, usualmente, bueno, quizás ya no tanto hoy, pero antes se hacían unos modelos pequeños de lo que iba a ser el edificio en modelo pequeño. Nos deja saber la Biblia que el ejemplo en la vida de Abraham es como un modelo, que en los últimos días miraremos lo que él pasa, pero a nivel de muchas personas alrededor del mundo. Nota lo que nos dice aquí la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11. ¿Qué nos dice la Biblia sobre este personaje de Abraham? En Hebreos capítulo 11 encontramos una gran lista de hombres y mujeres de fe. Incluidos en esta lista está Abraham y sus descendientes. Dice sobre Abraham, Hebreos 11, 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. La historia de Abraham, casi a su inicio, comienza con Abraham tomando una jornada a la que el Señor lo había llamado. Le dice, Abraham, yo quiero que tú vengas conmigo, porque yo te voy a llevar a un cierto lugar, luego te mostraré cuál es. Y nos dice aquí que Abraham hizo esto por fe. ¿Por qué razón? Porque él no sabía dónde iba. Y el Señor hoy en día también nos llama. Y cuando Dios te llama a ti, no siempre sabrás lo que vas a tener que enfrentar en la vida, pero puedes confiar que Dios te está guiando. Nos dice después que él salió sin saber a dónde iba. Él obedeció. La vida de Abraham podemos decir que se puede describir como una vida de obediencia. Y era una obediencia en que en cada momento de su vida obedeció. Desafortunadamente no. Pero sigamos leyendo lo que nos dice aquí Hebreos capítulo 11, con el versículo 9 y el versículo 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredores de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí nos dice claramente que Abraham vivió en la misma tierra que se le había prometido, pero como extranjero, porque él sabía que esta tierra no era su destino final. Él miraba esta tierra no como su hogar. En otras palabras, ¿qué aprendemos nosotros sobre este ejemplo? Que este no es tu lugar. No te aferres a las cosas de este mundo, porque este no es tu destino final. Estamos aquí simplemente nosotros como pasajeros, pasando por aquí hacia nuestro destino final. Es por eso que aunque él estaba en la tierra prometida, aún él seguía en la jornada de fe. Nos sigue diciendo allí que él esperaba una ciudad que Dios había edificado, que él había construido. Nos agrega allí mismo Hebreos capítulo 11, ahora del versículo 13 al 16, lo siguiente. Conforme a la fe, murieron todos estos, hablando de Abraham y sus descendientes, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Estos no buscaban una ciudad aquí en la tierra, no deseaban su motivo, su prioridad no era de amontonar riquezas en esta tierra, aunque sí el Señor los bendició grandemente, pero nos dice la Biblia que su destino final era la patria celestial. Para ti el llamado es el mismo. El Señor te dice que tu destino final no es esta vida, no son las mansiones ni las casas en esta tierra, sino la patria celestial. Desafortunadamente, Satanás intenta varias veces con éxito de poder cambiar esas prioridades, llamándonos la atención a lo terrenal. Y nuestras afecciones se ligan con lo terrenal y perdemos vista
de lo celestial. Recuerdo la historia que había escuchado hace años de un señor que de joven, de pequeño, se le había instruido en las cosas de Dios. Iba a la iglesia con su familia. Desafortunadamente, cuando ya era un joven, él ya estaba por tener su propia carrera, salió de su hogar y al salir de su hogar, su objetivo era de ganar lo más que él podía, hacer riquezas, comprar casas, terrenos, y fue muy exitoso en esto. Adquirió casas, terrenos, se puede decir, una buena fortuna. Desafortunadamente, él se olvidó de las cosas de Dios. Aunque él sabía que Dios estaba ahí, recordaba las enseñanzas de su niñez, pero su vida no mostraba que él seguía o buscaba a Dios. En cierta ocasión tuvo un niño, y su niño obviamente miraba todo lo que su papá hacía. Tristemente le llegó un día muy triste cuando el papá la habían diagnosticado con una enfermedad mortal. Le dijeron los doctores, ¿sabes qué? Tú vas a morir y no te queda mucho tiempo. Para esto el niño estaba escuchando a escondidas. Y cuando sale el doctor, el niño viene corriendo allí en el cuarto de su papá y le dice, papi, ¿es cierto que te vas a morir? Le dice su papá, ¿quién te dijo tal cosa? Yo escuché que el doctor te dijo que vas a morir, que no tienes mucho tiempo para vivir. Le dice, hijo, mira, yo a donde me voy a un lugar mejor a descansar. Y le dice el niño, papi, ¿y a donde tú vas? Así como aquí tienes muchas casas, ¿allá también tendrás muchas casas? Y el papá en ese momento no supo cómo contestarle a su hijo, porque él supo que él sabía de pequeño de la tierra prometida, de que Jesucristo había ido a preparar una mansión para él, pero su vida no estaba bien con Dios. El Señor nos dice que hoy en día nosotros podemos ver el ejemplo de Abraham y nosotros también tomar parte de esta jornada de fe para estar nuestra alma lista con el Señor y en todo lo que hagamos testificar de que nosotros no esperamos que este sea nuestro fin, sino que vamos a un lugar mejor. Nos sigue diciendo la Biblia lo siguiente, en la experiencia de Abraham, en Génesis capítulo 17, versículo 5, que hubo un cambio en su vida drástico. Dice la Biblia aquí, hablándole a Abraham, y no se llamará más tu nombre Abraham. Génesis 17, versículo 5. Sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Aquí nos deja saber que en el transcurso de la vida de Abraham, en esta jornada de fe, tuvo que haber una transformación. ¿Por qué? Porque él estaba ahora siguiendo a Dios, los planes de Dios, estaba ahora viviendo bajo los principios de Dios. Y cuando nosotros estamos en esta jornada de fe, con nuestro guía, Dios siendo nuestro guía, y los principios celestiales siendo los principios que rijan nuestra vida, va a haber una transformación. Y en la vida, el cambio de nombre representa el cambio de tu carácter, porque tu nombre era que reflejase lo que tú eras como persona o lo que ibas a hacer. Y vemos que en la jornada de fe que Abraham toma, lo que la Biblia nos dice es que Abraham, él fue un hombre transformado. Eso es lo que Dios desea para ti. Él desea que tú puedas ser una persona transformada. A través de su gracia, si tú le permites, Él puede transformarte. Además, nos dice la Biblia en Romanos capítulo 4, que Abraham recibió algo especial como un sello, se puede decir, que le diga a todo el mundo, Él es mío. Nos dice Romanos capítulo 4, versículo 11 y 12 lo siguiente. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Abraham había recibido una señal que representaba un cambio en su corazón, en su vida. Y todo aquel que se uniese a esta jornada de fe, que ejerciese esa fe, era contado allí con Abraham en la misma promesa, en el mismo camino.
Aquí nos deja saber la Biblia, entonces, que su pueblo es un pueblo distinto, apartado. Sabes, en los últimos días la Biblia nos deja saber, allí en Apocalipsis, el capítulo 14, que hay un mensaje especial que se comparte a todo el mundo. Y este mensaje especial no solamente anuncia que Cristo viene pronto, pero nos deja saber que debemos ahora adorar a nuestro Creador. Y cita casi palabra por palabra el cuarto mandamiento, que es el día de reposo del Señor, el séptimo día de la semana, el sábado, que el Señor ha dejado como señal o sello entre Él y su pueblo, para que el mundo sepa quiénes son de Él, igual como en el caso de Abraham. Pero nos sigue diciendo allí ese pasaje, hacia el fin nos dijo, que todos aquellos que sigan las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham, nosotros también podemos ser hijos de Abraham, aunque no directamente descendientes de él. Pero en la Biblia hay un principio que nosotros a veces no entendemos por el uso de ese principio. Y eso es, hoy en día nosotros decimos de nuestros hijos, bueno, este es mi hijo porque yo lo tuve, es carne y hueso mía. Pero en la Biblia, el hijo usualmente se refería a alguien que se comportaba como esa persona. Vayan conmigo acá al libro de San Juan capítulo 8, el versículo 39. San Juan 8, 39. Porque sabemos que la promesa que se le dio a Abraham era para él y para sus descendientes. Y tú dirás, pero pastor, yo no sé si yo soy descendiente de Abraham. Yo creo que tendré que hacerme un estudio de sangre para ver de dónde vengo yo. Pero nota lo que nos dice aquí San Juan capítulo 8, versículo 39. Eso no va a ser necesario por lo siguiente. Respondieron y le dijeron, hablando los fariseos y a Jesucristo, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. En otras palabras, Jesús dice, ustedes no son hijos de él porque no hacen las obras de su padre. Y Jesús les deja saber en esta declaración que todo aquel que realmente es hijo de Abraham es aquel que hace las obras de él. ¿Y qué fueron esas obras? Ya hemos repasado algunas de ellas. Él fue un hombre que tomó un paso de fe en obediencia a Dios, aunque no sabía necesariamente a dónde iba. Él fue un hombre transformado por Dios. Él fue un hombre que a través de su vida testificaba que esta vida, este mundo, no era su destino final. Era solamente parte de la jornada, pero la jornada iba hacia la tierra prometida. Nos sigue diciendo la Biblia lo siguiente aquí, en relación a esta experiencia, en por qué fue que Dios llamó a Abraham a que dejara el hogar de su padre. Allí en Josué capítulo 24 encontramos algo interesante. Josué capítulo 24, versículo 2 dice la Biblia, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. ¿Por qué fue que Dios llamó a Abraham que dejase el hogar de su padre y a sus parientes? Porque desafortunadamente, aunque ellos eran del linaje que iba a recibir el Mesías, a través de ellos iba a llegar el Mesías, ellos habían perdido vista de ese llamado que el Señor les había hecho, de esa responsabilidad, y se convirtieron en idólatras, comenzaron a adorar dioses extraños. Y para el Señor poder hacer la obra que necesitaba hacer en Abraham, para prepararlo, Él tuvo que dejar ese círculo en el que Él estaba. Y hoy en día nuestro Señor te dice lo mismo. Él quizás tiene que llamarte a ti, que dejes ciertas amistades, ciertas costumbres, ciertas ideas, quizás posiblemente hasta un cierto trabajo, porque eso no va a permitir que tú puedas ser desarrollado desarrollado por Dios para reflejar su carácter y cumplir la misión que Él tiene para ti en esta jornada de fe. Nos dice la Biblia que allí mismo de nuevo en Hebreos capítulo 11, lo siguiente, en relación a su esposa, Sara. Dice lo siguiente aquí, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno
y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Una de las experiencias maravillosas de la vida de Abraham es que él y Sarai, o ya para este entonces Sara, a una edad bastante avanzada, milagrosamente el Señor les proveyó un hijo, el hijo de promesa, porque a través de él, Isaac, iba Abraham tener muchos descendientes. Nos dice aquí la Biblia que este fue un milagro porque eran ya casi ellos muertos, hablando de sus cuerpos. Y lo mismo el Señor hace con nosotros hoy en día. Cuando nosotros sentimos que estamos casi muertos, que no hay esperanza en nuestra vida, que no podemos más o que quizás no sabemos dónde encontrar respuesta, el Señor puede hacer un milagro y darte nueva vida. Darte nueva vida, que tú nazcas de nuevo, casi idéntico como a este mismo milagro. Seguimos aquí porque nos va diciendo la Biblia, acá en Génesis capítulo 18, que Abraham tenía una estrecha relación con el Señor, tanto que el Señor le mostraba sus secretos a él. Génesis capítulo 18, el versículo 17 al 19 dice lo siguiente: y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios tiene secretos, y estos secretos tienen que ver con el futuro y a veces con otras naciones. A través de su palabra, nosotros al estudiarla y nosotros siendo seguidores con corazón sincero, que no solamente deseamos conocer su verdad, pero deseamos obedecerle, el Señor nos revelará sus secretos. Y de eso estudiaremos también. Pero Él no solamente nos revela los secretos para que tú tengas una bendición, nomás tú. Nos dice aquí que la razón por la que Dios confía en Abraham es porque Él sabe que va a instruir a su hogar para que le sigan. Y a través de esta capacitación, o más bien entrenamiento, de esta instrucción que Abraham le da a sus hijos, va a ser una bendición para el mundo. Porque aprendemos en esta serie que en la jornada de fe no es una jornada solamente tuya. Dios desea que tu familia se una a esta jornada también, que a través de tu testimonio, a través de tú siendo el portavoz de Dios a tu familia, que tu familia pueda ser bendecida también, instruida en los caminos del Señor, para que ellos también se unan contigo en esta jornada de fe hacia la patria celestial. El Señor nos pide que nosotros reconozcamos que para hacer una bendición a nuestro vecindario, a nuestro pueblo, a nuestra ciudad, en nuestra iglesia, esa bendición necesita comenzar en no solamente tu caminar con el Señor, tu fe en Él, sino que también en el hogar y tu familia. Nos sigue diciendo Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19, algo más sobre esta fe de Abraham. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a decir. Abraham, su fe, era una fe que estaba dispuesta a sacrificar aún lo más precioso, que estaba dispuesto a dejar a un lado lo más precioso que tenía, porque Abraham no consideraba sus posesiones como suyas, él simplemente se consideraba como un mayordomo, y las posesiones y todas las almas que él tenía, él reconocía que eran de Dios y a él le pertenecían. Nos deja saber una lección muy importante para nosotros, y eso es que todos los bienes que tú tienes no son tuyos. El momento en que tú aceptas a Dios y que tú le entregas tu vida a Él, todo lo que tú tienes y todo lo que tú eres le pertenece a Él. Y qué mejor manera de vivir la vida, sabiendo de que todo está a sus manos, porque Él va a ser mucho mejor en dirigirlas. Pero Él pide que tú seas su socio ahora y que juntos puedan obrar con todo esto. Poniendo primero a Dios en primer lugar, el Señor siempre proveerá por todas tus necesidades. Más temprano en su vida, vemos también que Abraham, él dio el diezmo
le devolvió al Señor lo que le pertenecía a Él, porque nos ha pedido apartar esa 10ª parte. Su fe es una fe práctica, una fe que se muestra en lo que Abraham hace. Igual el Señor te pide a ti que en esta jornada, a través de tu vida, sea un testimonio, que esta persona vive diferente porque va a un lugar diferente también. Mira, nos dice ahí mismo que habíamos leído sobre la fe que tenía Abraham en cumplir Dios su promesa con Isaac. Cuando el Señor le pide que ofreciera a Isaac, Abraham estaba convencido que si era necesario, Dios lo podía resucitar. El Señor le había revelado a Abraham el secreto de la resurrección, que un día en el futuro iba a venir el Salvador a través de sus descendientes. Él iba a ser uno de ellos. Este Salvador no solamente los iba a librar del pecado, no solamente les iba a dar un camino mejor a través de su vida, pero también iba a darles una experiencia maravillosa, que a través de la muerte hay esperanza. Y a través de la muerte, más allá de la muerte, vemos que hay la esperanza de la resurrección. Y cuando Abraham ve esto, nos dice lo que experimentó en San Juan capítulo 8, versículo 56. ¿Qué fue la experiencia de Abraham al saber y ver antemano el día de la venida de Jesús? Dice San Juan 8, 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Jesús, hablando sobre Abraham, dice, él había visto mi día. Él vio cuando yo iba a venir. El Señor le reveló también cuando yo iba a resucitar y cuando yo iba a regresar. Y él se gozó. ¿Por qué se gozó Abraham? Porque toda la raza humana tenía el mismo fin. ¿Qué era ese fin? La muerte en la tumba. Pero para el creyente le mostró Dios, ese no es el fin, porque un día Cristo regresará por ti para llevarte al hogar. Finalmente, ¿qué es el mejor testimonio que nos dice la Biblia que se conocía de Abraham? Santiago capítulo 2, versículo 23. Y esa es la meta que el Señor tiene para ti también. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios. Vamos a estar en esta jornada de fe. Le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. En esta jornada que Abraham tomó, esta jornada de fe, caminó tan cerca con Dios que ellos se convirtieron en amigos y lo conocían a Abraham a través de esa experiencia que él tuvo, esa comunión como amigo de Dios. ¿Sabes? Tú no puedes tomar el lugar de Abraham para ser amigo de Dios, pero lo bueno es que Abraham tampoco puede tomar tu lugar a que tú seas el amigo de Dios. Y el Señor te pide que en esta jornada, tú tomes esta jornada para ser amigo de Dios. Hemos llegado al final del programa del día de hoy, pero antes de despedirnos, queremos invitarte a seguirnos en todas nuestras redes sociales, compartirlas con todos tus amigos. Recuerda buscarnos como Red Gala Estéreo.